Hola a todos, mi nombre es Raúl Cora Cruz Medina con un nuevo video para YouTube y el video de hoy es para comentarle algo sumamente importante que va a acontecer pronto en la República Dominicana y es que se vienen cambios grandes a la Constitución de la República Dominicana. Generalmente, generalmente cuando un país hace muchos cambios a su Constitución, eso es una mala señal. Los países que son países desarrollados y establecidos y con la mejor historia democrática y el funcionamiento de sus instituciones, le han hecho muy pocos cambios a sus constituciones a lo largo de la historia. Los cambios que se le han hecho a la Constitución de los Estados Unidos se pueden contar en los últimos 150 años o en los últimos 200 años, se pueden contar casi con los dedos de una mano. La República Dominicana, los cambios que se le han hecho a la Constitución de la República Dominicana han sido incontables. Han sido cambios que lo han hecho los gobiernos de turno, generalmente y siempre, con el simple hecho de buscar la reelección del presidente cuando está prohibida y todo esto. Es decir, se han hecho nunca han sido, o casi nunca han sido, cambios a las constituciones profundos. Y para mí, muchos decían que la constitución, que la mejor constitución que había hecho la República Dominicana la había hecho Juan Bosch en el 63, pero yo considero que la constitución del 66 que hizo Balaguer estuvo muy bien esa constitución. Y esa constitución la cambió Leonel en el 96. Y ahí, aunque esa constitución se vendió hacia afuera como un gran progreso, en realidad lo que fue parte del plan maestro que había construido el PLD para hacerse del dominio de todas las instituciones del Estado en la República Dominicana. Y eso llevó a lo que fueron los 20 años de gobierno del PLD, donde cometieron los más grandes actos de corrupción habidos y por haber en toda la historia de la República Dominicana. Y esos cambios profundos, importantes que hizo Leonel Fernández junto con Miguel Vargas Maldonado cuando hicieron el pacto de las cobatas azules, refiriéndose a la Constitución Dominicana, que se hizo en el 96, 98, por ahí, no me acuerdo bien, estoy hablando de memoria. El pacto de las cobatas azules. Esos cambios que hizo Leonel para controlar la justicia. Por ejemplo, Balaguer había hecho el Consejo Nacional de la Magistratura y Balaguer había puesto que los jueces de la Suprema Corte iban a estar ahí de por vida, como en los Estados Unidos. Es decir, que cuando un juez de la Suprema Corte estuviese nombrado en la Suprema Corte, sin importar qué clase de gobierno viniese después, esos jueces iban a estar ahí. Eso era para darle independencia a los jueces de la Suprema Corte de Justicia, para que no tuvieran presión del gobierno de turno al emanar su sentencia. Cuando viene Leonel Fernández cambia la Constitución, cambia eso, y somete a los jueces al escrutinio del Consejo Nacional de la Magistratura cada vez que a ellos les da la gana. Con eso, lo que buscó e hizo el PLD fue someter a la justicia al dominio político del partido de turno. Y eso llevó a hacer de la justicia dominicana un ente infuncional que solo funciona en los casos que no le interesan a los políticos, pero en los casos que le interesan a los políticos, sobre todo el PLD, ahí eso es algo infuncional. Porque ellos, si había un juez de la Suprema que no actuaba de acuerdo a su lineamiento político, a través del Consejo Nacional de la Magistratura, lo cambiaron. Eso llegó a un extremo que quien era compañero de bufete de abogados de Leonel Fernández fue durante muchos años nombrado por el presidente de la Suprema Corte de Justicia y el cual se dedicaba al tráfico de sentencias. Es decir, él tenía un tipo que lo mandaba a los distintos tribunales y le daba órdenes a los jueces
cómo era que tenían que salir ciertas sentencias. Eso fue un escándalo terrible. Hubo una jueza que, como ella vio que a ella le bajaban línea para que diera sentencia de una forma, ella hizo su negocio propio. Esa fue la que le devolvió, la que dio una sentencia diciendo que el gobierno tenía que devolverle la torre a Tiemar, a Arturo Márquez del Tiempo, y devolverle no sé cuántos millones de pesos. Que ahí es cuando surge el escándalo, porque ese negocio ya lo hizo por abajo, recibiendo $500,000 por abajo. Y entonces cuando sale a la luz que ella la comienza a investigar, ella dice, pero es que si a mí, cuando yo iba a dar una sentencia, me llegaba una orden de la Suprema, que sin importar quién tuviese la razón en esa sentencia, yo tenía que determinar de tal manera, y ellos lo hacían por dinero, pues yo pensé que yo podía hacerlo también. Ahí anda esa jueza libre todavía. Y el tipo que, y el tipo que participó en ese escándalo fue y se asiló en un abogaducho de mala muerte, fue y se asiló en el arzobispado de Santo Domingo, queriendo emular a Balaguer, que Balaguer cuando en el año 61 fue, tuvo que 61, creo por ahí, no me acuerdo bien, tuvo que también asilarse en el episcopado, en el arzobispado de Santo Domingo, para que la iglesia lo protegiera, y él creía que él era un segundo Balaguer, y se fue para allá, y la iglesia el mismo día que él entró lo sacan y lo pusieron de patitas en la calle. Sí, ¿por qué surgieron todos esos actos de corrupción dentro de la justicia dominicana? Por los cambios que Leonel Fernández le hizo a la Constitución Dominicana para someter a las instituciones del Estado, a todas, incluyendo la justicia, al sometimiento de los políticos. La reforma que va a hacer ahora el PRM, que le ha enviado al Consejo Económico y Social para su examen antes de mandarla al Congreso, viene a cambiar todo eso. Se piensa cambiar el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, dándole funciones adicionales, quitándole al Consejo de la Magistratura la función de evaluar a los jefes de la Suprema Corte de Justicia. Ese es un cambio de los más importantes que van a venir, porque ese fue el cambio que metió Leonel Fernández para someter a esos jueces de la Suprema Corte de Justicia a la voluntad del partido político de turno. Esta reforma que viene ahora va a quitar ese control del Consejo Nacional de la Magistratura, de poder meter esa presión de evaluar a los jueces de la Suprema. También se va a sacar del Consejo Nacional de la Magistratura al Procurador General de la República. No va a formar parte, porque eso, al Procurador General de la República en el Consejo Nacional de la Magistratura lo metió Leonel Fernández en su reforma a la Constitución para él tener una mayoría automática del Poder Ejecutivo en el Consejo Nacional de la Magistratura. Entonces, la reforma que viene planeando el PRM va a sacar al procurador del Consejo Nacional de la Magistratura para darle a esa institución que es el Consejo Nacional de la Magistratura la capacidad de hacer el trabajo que tiene que hacer de manera normal y no por el dominio político de uno de los actores que estén ahí, sin importar que ese se llame el presidente de la República. También se va a cambiar lo que es el papel del Ministerio Público. Se le van a hacer ahí algunos cambios pequeños para que funcione mejor. Se van a unificar las elecciones congresuales, municipales y presidenciales para el año 2028. La separación de las elecciones fue algo bueno porque, o fue bien intencionada porque fue pensando en que, por ejemplo, cuando las elecciones eran unificadas en el pasado, los diputados y senadores no tenían que hacer campaña, porque la gente que iba a votar por un presidente en República Dominicana votaba automáticamente por el senador y por el diputado también, y los diputados y senadores se hacían una vida tranquila y no tenían que hacer campaña. Entonces, eso se va a unificar, ¿no? Se separó para evitar eso, pero eso lleva un costo demasiado grande y hace que la población esté constantemente en política, porque cada 2 años hay elecciones, cuando no son presidenciales, son congresionales. Entonces, para bajarle volumen a esa presión política y a ese gasto y a ese acoso político que está constantemente en campaña, se van a unificar otra vez las elecciones municipales, congresionales y presidenciales para el año 2028.
También se le van a hacer cambios a la Cámara de Cuentas para ponerla en capacidad, se le van a dar más funciones, se le va a dar la capacidad de poder ejecutar control sobre el gasto de más instituciones del Estado, no de la Cámara de Cuentas, de la Contraloría General de la República, para ponerla en mejores condiciones de ejecutar su labor. Todo esto que se va a hacer es para quitar todo lo que puso el PLD, que lo hizo con toda su malsana intención de controlar todos los organismos del Estado. Es decir, a la Constitución Dominicana se le va a poner en mejor capacidad de darle un servicio a la sociedad que ella representa. También un cambio otro cambio que va a haber corresponde también a lo de los jueces de la Suprema, que van a ser electos por un solo periodo de 9 años y que para ser electos por un periodo de 9 años no pueden haber participado en política ni pertenecer a ningún partido político en los 5 años anteriores a su elección. Eso es así porque si ustedes ven el actual presidente de la Suprema Corte de Justicia, anda en la foto de él por ahí haciendo campaña con un movimiento a favor de Danilo Medina, con su gorra y su bandera del PLD. Entonces ese tipo es que está ahora en la Suprema Corte de Justicia haciendo hasta lo imposible para favorecer a los corruptos de su partido de que no sean muy maltratados en la justicia. Pues para desembarañar todo ese ensamblaje de corrupción absoluta que instaló el PLD a través de los controles del Estado con su cambio a la Constitución, es que se vienen estos grandes cambios a la Constitución que ya se están sometiendo a conversaciones antes de mandarlas al Congreso y que van a ser una de las cosas más sanas o de los cambios más profundos que van a llevar a una implementación de un saneamiento de las instituciones políticas de la República Dominicana. Yo lo veo muy bien, yo estoy muy contento con estos cambios que se le van a hacer a la Constitución y le estaré dando seguimiento. Yo soy Radocora Cruz Medina. Si te gustó este video, dale like. Si no te gustó, dale dislike. Comenta abajo si estás a favor o en contra de lo que yo dije. Y comenta abajo todo lo que tú quieras comentar sobre si los cambios que se están proponiendo son los cambios correctos, si se deberían hacerse cambios más profundos. Y no olvides suscribirte al canal. Hasta el próximo video.